Cada vez más personas sufren deterioro cognitivo, demencias, como el Alzheimer, y algunos despistes también. Si los médicos lo diagnostican a tiempo, pueden retrasar su evolución. Bueno, hoy en día existe un sistema que no es invasivo para estimular el funcionamiento de las neuronas, y se lo vamos a mostrar en nuestro reportaje de hoy en Saber Vivir. Pero en cambio, doctora Abellón, lo ideal es que si notamos estos síntomas, los despistes, es ir al especialista y decirle que estamos teniendo pérdidas de memoria leves. Claro, pero realmente explicaremos cuándo esos fallos de memoria pueden ser importantes, porque a quién no se le ha olvidado alguna vez alguna cosa y no por eso tenemos que ir corriendo al médico. Realmente nuestro cerebro es un órgano muy complejo que aún a día de hoy, en el siglo XXI, bueno, pues una gran parte de ese cerebro no lo conocemos. Tiene muchas partes, muchos lóbulos, dos hemisferios, muchas circunvoluciones, y además cada parte de ese cerebro se encarga de determinadas funciones en nuestro organismo. Pero hoy nos vamos a concentrar sobre todo en los recuerdos, en la memoria, que está alojada en una parte determinada de nuestro cerebro. ¿Pero qué es lo que ocurre? Bueno, pues iremos viendo cómo tenemos... Esto es un cerebro y los diferentes colores significan los diferentes recuerdos que tenemos. Evidentemente, cuanta más edad tengamos, muchos más recuerdos va a haber en ese cerebro. ¿Qué ocurre en una persona con Alzheimer? En una persona con demencia, bueno, pues que a medida que van pasando los años y la enfermedad va evolucionando, esos recuerdos se van borrando, pero se van borrando, bueno, pues unas veces a trocitos en diferentes partes del cerebro, pero llega un momento que cuanto más avanzada esté la enfermedad, pues claro, cada vez hay menos recuerdos en nuestro cerebro, y la verdad es que lo que los médicos pretendemos es que el avance sea pues cada vez más lento y bueno, pues cumplamos más años con un cerebro más sano. Por eso vamos a explicar hoy si es grave olvidar cosas cada día puntuales. Veremos si puede ser el principio de un Alzheimer o otro tipo de demencia, y lo que tú bien decías es con qué pruebas se puede ver actualmente si realmente tenemos ese Alzheimer que ha empezado ya a caminar, Mariló. Porque hoy hablaremos de los programas de estimulación cerebral. Se están probando de forma experimental con enfermos de Alzheimer, y los expertos utilizan esos gorros que ven ahí en la imagen para que las neuronas trabajen mejor sin tener que intervenir quirúrgicamente el cerebro. O sea que luego les vamos a contar cómo lo consiguen, ¿vale? De hecho, la DHA es un ácido graso que da plasticidad a las neuronas y favorece la interconexión entre ellas, que nuestro cerebro esté ágil, es lo que esto provoca. Y la vitamina B de Barcelona es buena para la memoria. Veremos en qué alimentos y productos de farmacia podemos encontrarla. B6 y B12, ¿vale? Que son protagonistas de hoy, porque hoy lo que vamos a hacer es trabajar la memoria. Bueno, vamos a ver. A ver, cositas, vamos con el cerebro, ¿vale? Vamos a ver lo de la estimulación, que existen muchas formas de activar nuestras neuronas, y les vamos a mostrar un ejemplo que es a través de la pintura. No hace falta que sean ustedes artistas, sino disfrutar simplemente de la actividad. Les vamos a presentar a Ramón, a Joaquín y a Mari Carmen. Los vamos a conocer en nuestro reportaje de hoy porque han probado los beneficios de lo que es eso, pintar, ¿vale? Si nuestro cerebro ya está dañado, pues también podemos estimularlo artificialmente con corrientes eléctricas. Es un sistema muy novedoso que están probando con pacientes de Alzheimer. El doctor Moisés Aguilar nos va a explicar en qué consiste. Se llama electroestimulación transcraneal no invasiva y es una de las técnicas más novedosas para estimular el buen funcionamiento de las neuronas. Se puso en marcha para tratar a pacientes con depresión, Parkinson e insomnio crónico, y ya se ha descubierto su posible utilidad para pacientes con problemas de Alzheimer. Es aplicar corrientes muy débiles en la superficie del cuero cabelludo para mejorar la plasticidad en ciertas áreas de la corteza cerebral. Lo primero es hacer el cartograma cerebral, un mapeo mediante encefalografía para determinar con total precisión la zona del cerebro que se va a estimular. ¿Cómo estás, Lola? Buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Siéntate. Mucho mejor. Venga, vamos a dejar por aquí las cosas. Ningún problema. Ya sabes que vamos al tajo. Te pongo esto por aquí, te pongo el gorrete. Y a ver qué tal nos funciona. Veis que toda esta zona está más clara e incluso un poquito amarillenta, ¿eh? Esta sería la zona de influencia eléctrica que nosotros estamos teniendo en este momento con este tipo de protocolo para esta paciente. Podemos ver cómo las ondas cerebrales, que yo creo que mucha gente recordará, las delta, la teta, la alfa, todas estas, van recibiendo según va pasando la corriente, porque es una corriente continua la que está estableciendo, va estimulando más
unas determinadas ondas más que otras. Lo que hacemos es despertar a esas neuronas que de alguna manera están funcionando de una forma tan adormecida. Una vez que hemos despertado esas neuronas, conectarán con más facilidad unas con otras y por lo tanto aumentará la posibilidad y la capacidad de aprendizaje y la rapidez de aprendizaje del paciente. Pero esta técnica no es la única manera de estimular el trabajo de las neuronas. Tenemos otros medios más a mano. La pintura, sin ir más lejos. Lo comprobamos en este Centro Cultural de Alcorcón, en la Comunidad de Madrid. Amalia dirige el taller. Cada clase dura de 2 a 3 horas y la edad es lo de menos. Lo que cuenta es la creatividad y las ganas de aprender. Nuestro trabajo consiste en potenciar, en animar, en crear un ambiente propicio para que afloren esas inquietudes y por eso jugamos con procedimientos, pinturas, técnicas distintas, colas, pastel, acrílico, óleo. Yo creo que sería oportuno quizá aplicarle una veladurita al paño, porque posiblemente eso haría que estuviera como más entonado. En amarillo intenta pues planos grandes, de manera que te aporten esa plasticidad que vamos buscando, ¿vale? Acaba de terminar este bonito cuadro. Bueno. ¿Cuánto le ha costado? A ver. Bueno, bastante, ya está terminado. Bueno, ya es que no sé más para hacerle. ¿No se le ocurre poner, dibujar al nada más? No voy a empezar. ¿Y por qué viene usted aquí? Bueno, pues me gusta pintar y pasar el rato y por hacer alguna actividad. Mari Carmen, me han chivado que eso que estás haciendo es un collage. Sí. Eso supone mucha atención por tu parte, claro. Sí, y trabajos manuales, más bien. Te vas fijando muy bien en ese... En los tonos Claro. del S para ir combinándolos con todo lo que tiene alrededor, ir haciendo luces, sombras. Y está científicamente probado. Una investigación reciente de la Clínica Mayo, realizada entre personas sanas, con una media de 87 años, ha confirmado que el dibujo y las artes plásticas pueden proteger las neuronas e incluso estimular el crecimiento de nuevas neuronas. Una noticia muy positiva. Doctor Rafael Blesa, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, les recuerdo que el doctor Blesa es el director del Servicio de Neurología, trabaja en el Hospital de Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. ¿Realmente pintar ayuda tanto, como hemos visto a nuestros amigos en el reportaje? Evidentemente, situaciones en las que el cerebro lo podemos activar en imágenes y que estas imágenes nosotros las podemos revivir y las podemos construir, evidentemente activa una enorme cantidad de áreas cerebrales y esto siempre es positivo. O sea, pintar, leer, escribir. Lo que pasa es que la pintura es mucho más atractiva. Yo creo que ellos además se valen mucho más. Creo que es artísticamente más creativo, ¿no? Porque está haciendo él esa creatividad, ese dibujo. Evidentemente, el lado izquierdo del cerebro en los diestros es el responsable de las áreas que tienen que ver con el leer, con el escribir, con el calcular. En cambio, en estos mismos diestros, cuando tienen que pintar, tienen que reproducir, tienen que utilizar los dos lados del cerebro en las áreas que se llaman parietales. Por lo tanto, es una muy buena actividad la pintura en cuanto a que activa una cantidad enorme de áreas cerebrales que siempre son positivas, incluso para rememorar la memoria y para crear, para tener capacidad de hacer cosas nuevas. Pues ya saben, leer es muy bueno, escribir es muy bueno y a pintar pues ya completas todo, o sea que todo nos va a tener la memoria en buena forma. Otras cositas, nos va a explicar luego la doctora Bellón y Pilar León y el doctor Blesa. El DHA, para qué es bueno, que dice que es bueno para el cerebro, y la vitamina B, que también es muy buena, les vamos a decir, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que estar también muy pendientes es de la alimentación. La alimentación es absolutamente fundamental para tener todo nuestro organismo funcionando muy bien. Por lo tanto, hoy la alimentación, doctora Bellón, tiene que estar enfocada para prevenir el Alzheimer, ¿no? Ya lo vamos a aprender en Saber Vivir. Lo importante que es tener una alimentación variada, que no tenga, que no tenga carencias de nutrientes y sobre todo tener un peso adecuado, porque el sobrepeso o la obesidad también es un factor de riesgo para tener demencia. Si tú tienes ese exceso de peso y quieres perderlo, lo tienes muy fácil, porque desde el Club Gente Saludable te ofrecen a ti
Seas socio o no seas socio del club, la dieta más a tu medida. Una dieta diseñada por endocrinos y dietistas para que consigas perder peso sin perder salud, y además una dieta muy adecuada para comenzar ahora en primavera. La ventaja que tiene es que os van a dar menús de lunes a domingo, así incluso no tenéis ni que pensar qué hacer de comida. Por ejemplo, hoy es miércoles y un miércoles recomiendan desayunar, hacer media mañana, comida, merienda y cena, y os recomiendan que en la comida haya olla de judías blancas y en la cena rodaballo al horno. Lo importante no es solo que os dicen lo que hay que comer, sino que os dan la receta para que lo cocinéis de manera saludable. Como veis, es una dieta que es baja en grasas y con todos los minerales y vitaminas necesarios para que nuestro cerebro funcione correctamente. Por tanto, si tú quieres acceder a ella, solo tienes que llamar al 902 550522 o hacerlo a través de la página web www.sabervivir.es. Llama ahora y saldrás ganando, seguro. 10:33, 9:33, deben 4 minuticos, ¿vale? Que sigue la mañana. (10:38, 9:38 en Canarias). Doctor Blesa, ¿qué es el deterioro cognitivo ligero? Es una etapa de la enfermedad de Alzheimer. Antes, hace poco, pensábamos que el Alzheimer era una enfermedad que se diagnosticaba en función de que la persona se demenciaba. Esto ha cambiado. En este momento sabemos que lo que conocemos como el Alzheimer tiene 3 etapas bien definidas. La etapa preclínica, es decir, sin síntomas, que dura 20 años. Otra etapa en la que hay fallos de memoria, pero sigues haciendo la vida normal, que es lo que tú me preguntabas. Es lo que llamamos deterioro cognitivo ligero. Vamos a detenernos un segundito aquí. Aquí tenemos una imagen del deterioro cognitivo ligero. Ayúdame a interpretar estas 4 imágenes, Sí, por favor. esta imagen es la de la resonancia magnética. En lo que podemos observar es que en la parte de esta lado de aquí, el cerebro, que este es el lóbulo temporal que se llama, se ve que hay cerebro aquí. En cambio, en esta de aquí hay una atrofia relevante. La resonancia magnética nos indica que en las zonas del cerebro donde están los centros de memoria, que son los hipocampos, hay atrofia cerebral cuando ya tienes la última etapa de la enfermedad, que es la etapa en la que tienes demencia. Por tanto, lo que decía, 3 etapas de la enfermedad, y el deterioro cognitivo leve sería aquella etapa en la que tienes todavía capacidad de hacer la vida normal y solo tienes pequeños fallos. ¿Qué es esta fase? Es esta fase, y ¿cómo lo podemos detectar si todavía no hay una gran atrofia? Lo podemos detectar gracias a que podemos estudiar lo que se llaman los biomarcadores, encontrar si en la persona, en su cerebro o en su líquido cefalorraquídeo, tiene algo de lo que sabemos que caracteriza en el cerebro el Alzheimer. Y esto lo hacemos con esta nueva técnica, que es la tomografía de emisión de positrones. ¿Esta es la imagen de la demencia? Esto es la imagen del PET, en la que una persona que no tiene Alzheimer, pues se ve que tiene tonos grises dentro de su cerebro, y en cambio todo lo que ven de color negro en esta imagen de aquí, distribuida, esto es amiloide. Claro. Y esta es la base hoy en día de lo que llamamos el biomarcador, que somos capaces de decir que una persona con deterioro cognitivo leve, es decir, normal en la vida de cada día, pero con fallos de memoria, si tiene o no tiene ya en su cerebro este depósito de amiloide cerebral. ¿Esto qué significan los puntitos rojos? Y porque además aquí vemos masa blanca que va agrandando y aquí desaparece, ¿no? También. ¿Cómo interpretamos esta otra secuencia? Cuando vemos este tipo de imágenes, lo que estamos viendo es aquello que se resalta de color rojo o amarillo, es donde hay el acúmulo de una sustancia normal. Y esta sustancia normal, que antes la veíamos en las personas que fallecían en el cerebro y decíamos que era amiloide, y por tanto sabíamos que una persona tenía enfermedad de Alzheimer porque tenía esa patología, esa sustancia normal. Hoy en día, en vida de la persona, podemos hacer esta prueba y detectar la presencia de este amiloide en vida de la persona. Por lo tanto, lo podemos hacer en la fase presintomática, por lo tanto, podemos saber si una persona tiene amiloide en su cerebro 20 años antes de que empiece a quejarse de memoria, pero sobre todo en los que se quejan de memoria, podemos decirles que además su queja de memoria es porque tiene la lesión típica del Alzheimer. Por eso, hoy en día, el Alzheimer no se tiene que considerar como una enfermedad de demencia. Al revés, hay 3/4 partes de la vida con Alzheimer que no tienes ninguna demencia. Es que eso además lo vamos a ver con respecto a la evolución de la enfermedad del Alzheimer en función de las edades. Fíjense que aquí tenemos un infográfico que empezamos
con los 50 años y de los 80 en adelante. ¿Por qué empieza con 50 años? Porque si ponemos aquí el punto cero, el punto cero es hasta ahora donde diagnosticamos una persona cuando tiene demencia. Claro, cuando porque los 20 años antes no ha dado ningún síntoma. Exacto, la persona no podemos diagnosticar antes. ¿Por qué? Porque necesitamos que la persona se deteriore. Esto es lo que los clínicos hacemos. ¿No se puede ver antes? Exacto. Entonces, ¿cómo lo podemos ver antes? Pues caracterizando esta fase. Antes de llegar aquí, que está marcado como 70, que se refiere a esta fase, hay otra fase en la que las personas se quejan de fallos de memoria. Pero siguen haciendo vida normal. O sea, de los 60 a los 70 tienen inicio de pérdida de memoria, pero se acuerdan de cosas y olvidan cosas. Olvidan. El síntoma es el olvido fundamentalmente. De 65 a 70, de media. Pongamos 5 años, más que una edad determinada, porque esto puede pasar a los 70 o a los 80, claro. Depende. Pero digamos que hay una franja de unos 5 años, 5 o 10 años, en la que hay fallos de memoria, pero sigues haciendo vida normal. Después es cuando te viene la enfermedad y cuando te diagnostica el médico o la familia. Lo que es nuevo es que ahora sabemos que 20 años antes de empezar con fallos de memoria ya tiene la persona algo del Alzheimer. ¿Qué es? Pues imagínese que en la parte verde el cerebro de una persona empieza a acumular amiloide cerebral. Y esto hoy en día, con esta técnica que llamo de la tomografía de emisión de positrones, el PET scan, con el PET ya podemos ver si una persona en esta fase tiene amiloide. Vale, o sea que yo con la edad que tengo, que no entro dentro del perfil, voy a su hospital, me hace la prueba y usted va a ver si tengo yo amiloides ya acumulándose en mi cerebro. Se lo haría esta prueba. O sea, si no tengo ningún síntoma, pero de repente digo, ¿yo tendré Alzheimer en un futuro? Exacto. Entonces, usted me hace la prueba y me puede decir, sí, ya estás acumulando amiloides. Lo que le puedo seguro es decirle si tiene amiloide en el cerebro. Lo que no le voy a decir es si porque tiene amiloide en el cerebro desarrollará el Alzheimer. ¿Por qué? Pues porque el 50% de las personas normales, el 50% cuando tienen 85 años, tienen amiloide en el cerebro. Lo que le estoy diciendo es que el amiloide es algo que aparece a partir de los 40-50 años en la población. Pero aquellos que tienen Alzheimer es el 100%. Por tanto, el tener amiloide en el cerebro es algo importante que condiciona tener riesgo de enfermedad de una forma muy elevada. Pero no es tener amiloide igual a Alzheimer. Claro, no. Por tanto, aunque usted me pida que le haga la prueba para saber si tiene Alzheimer, máximo que le podría hacer la prueba es para decirle que si tiene amiloide tiene riesgo, pero no tiene la enfermedad. Entonces actuaría para prevenirlo, ¿no? De alguna forma. En donde estamos ahora en este momento, que es la gracia de saber esto, es que podemos hacer investigación en estas fases, en las fases los amiloides, ¿no? Esta es la placa de amiloide, que es lo que tienen las personas que tienen en su cerebro lo que llamamos el amiloide. La manera de cuantificarlo y de poder ver si hay amiloide hoy en día es con esta técnica del PET scan o con esta técnica de la punción lumbar, en la que estudiamos el contenido de este amiloide en el líquido cefalorraquídeo. Ambas pruebas es lo que llamamos los biomarcadores, que nos ayudan a estudiar la fase de antes de que tengas demencia del Alzheimer. Eso, doctor Abellón, también lo podíamos marcar de alguna forma, alertarlo, ¿no? Como una especie de semáforo de la memoria. Claro, date cuenta que la memoria es la capacidad de recordar, pues en función de los síntomas que tengamos, y si atendemos a un semáforo, pues podremos estar en la luz verde. Sabemos que verde es, bueno, no hay peligro, no nos tenemos que preocupar, y sería, fijaos, cuando recuerdo todo, pero yo señalaría mucho más esto, pongo atención y lo recuerdo todo. Hay que saber que para recordar tenemos que prestar atención. Muchas veces nos están hablando, estamos pensando en otra cosa y luego no somos capaces de recordar lo que nos estaban contando antes, pero porque no prestábamos atención. Bueno, tendríamos luego el semáforo naranja cuando yo presto atención, pero luego me olvido. Pero si me esfuerzo, al esforzarme, recuerdo después. Por tanto, ya yo he prestado atención, se me olvidan las cosas, pero si soy capaz de esforzarme un poquito, pues lo recuerdo todo. Y luego estaría el rojo. El rojo es el más preocupante porque yo he prestado atención, en principio lo he tenido que recordar, pero aunque me esfuerce, no consigo recordar ni comprender. Evidentemente, el rojo sería señal de alarma, pero tenemos que darnos cuenta en la señal naranja para intentar que el rojo no llegue. Vale, eso no sé si le pasará a Rosario, doctor Blesa, porque ya tenemos llamadas. Rosario, buenos días. Buenos días. Bueno, Rosario, que sepa que estos días he estado yendo y viniendo a Barcelona y está preciosa, preciosa, preciosa.
Qué bonita está la ciudad, de verdad, qué gusto. Pues sí, sí, sí. Además me hizo un tiempo maravilloso el día de San Jordi, luego estuve el lunes también por la tarde, de verdad, enhorabuena, tenéis una ciudad maravillosa. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, Rosario, ¿en qué le podemos ayudar? Bueno, como ya os comenté en la entrevista, pues resulta que yo estoy fatal de la memoria. Yo tengo fibromialgia y es que casi todo me lo están achacando a eso. Y entonces yo esto de la memoria lo llevo de hace muchísimos años, pero veo que cada vez me acentúa más. Por ejemplo, el otro día le dije a mi hija que me subiera al pan. Como ella vive abajo, pues no me lo subió hasta que no me hizo falta. Y cuando eran las 12 llamó a mi marido que se suba al pan, porque es que no me acordaba. Y dice, pero mamá, si me lo has dicho. Digo, ¿cómo te lo voy a decir, Desi? Y me enseñó el móvil conforme le había mandado el mensaje que me subiera al pan. Y no puedo dejar nada en el fuego, no puedo dejar planchas, no puedo dejar nada, porque en el momento que me salgo de la cocina me pongo a hacer algo y ya me se olvida completamente, se me quema la comida. Vale, a ver, Rosario. Fui al especialista y el especialista, pues ya ves tú, solamente me hizo 2 pruebas. Dos pruebas de contar para adelante y para atrás, y que si me acordaba del teléfono de casa, del móvil, digo, no me hizo nada más. Y dice, no, es que esto tiene que ser de la fibromialgia porque yo no te veo nada que tengas de la memoria. Digo, a ver, ¿qué le puede decir el doctor Blesa? Porque con la sintomatología que le está dando, ¿hay una relación directa entre fibromialgia y perder la memoria? Duermo muy mal, ¿eh? A ver, yo creo que lo que hay que decirle a Rosario es que esté tranquila. Es decir, de los muchos años que hace que veo pacientes que se quejan de memoria y desarrollan Alzheimer, ella es de las pocas personas que estoy seguro que jamás la tendrá la enfermedad. Usted tiene un lenguaje que ya se ve no solamente conservado, sino pletórico, señora. Para tener eso tiene usted el cerebro muy normal. Da usted una cantidad de detalles espectaculares respecto porque lo tengo aquí apuntado, ¿eh? A sus fallos de memoria, se acuerda usted de los detalles de su marido, etcétera. Para tener ese tipo de memoria que usted se queja, que son faltas de atención, le aseguro yo que este tema de Alzheimer usted puede olvidarlo, y nunca tan bien dicho. En cambio, sí que es verdad que los fallos que tiene usted de despistes o de atención están muy relacionados con la pregunta que me hacía Mariló, es decir, con su fibromialgia, teniendo en cuenta que es una entidad clínica que se acompaña de un estado de ánimo, a veces ansioso, a veces depresivo. Y esto afecta a su capacidad de atención y esto puede ser el motivo por el cual usted tiene este tipo de fallos. ¿Se puede evitar la pérdida de memoria por fibromialgia? No, lo que se tiene que hacer es intentar mejorar el concepto fibromialgia desde el punto de vista sintomático y hacer que la persona tenga menos ansiedad, menos depresión. Y con eso mejoraría la memoria. Evidentemente estaría más atenta y no tendría estos fallos que ella ahora se queja y se piensa que esto puede ser motivo de que desarrolle el día de mañana Alzheimer. Ya le digo yo que no. Vale, el ejercicio le vendrá muy bien, Rosario, que va muy bien vinculado con la fibromialgia, porque eso además desarrolla endorfinas y ayuda a perder la ansiedad, a bajarla y también la depresión. Los alimentos, Rosario, también preste atención, que decimos que la alimentación es muy importante para nuestro estado de salud. A ver qué nutrientes tenemos, doctora Bellón, que favorezcan nuestra memoria. Las deficiencias nutricionales son un factor de riesgo para que aparezca Alzheimer. En concreto, hay un artículo publicado en octubre del 2014 y hay otro en marzo del 2015 de este mismo año, publicado en la revista Nutrition, donde se ha visto que cuando tenemos altos los niveles de homocisteína y tenemos bajos los niveles de vitamina B12 y de DHA, un tipo de ácido graso omega 3, tenemos más riesgo de tener demencia tipo Alzheimer. Por tanto, vamos a poner en nuestra alimentación alimentos que nos cubran ese DHA y esa vitamina B12 y a su vez que nos hagan disminuir la homocisteína. Y ellos, en el primer punto, estarían los pescados azules. Tenemos el salmón, tenemos el atún, pero también nos servirían las sardinas, la caballa. ¿Por qué? Porque son fuente de DHA y además de vitamina B12. Por tanto, nos van a ayudar a tener esos niveles, bueno, pues correctamente situados en su nivel correcto. Pero es que además son ricos en vitamina B6 y la vitamina B6 también nos va a ayudar a disminuir la homocisteína, igual que lo hace el ácido fólico. El ácido fólico se encuentra sobre todo en las verduras de hoja verde, como la col,
col, los espárragos, tanto los verdes como los blancos, o las espinacas. Si tenemos unos niveles correctos de ácido fólico, será más difícil que tengamos alta la homocisteína, que es este importante factor de riesgo. Luego tenemos los cereales integrales, como el arroz o el pan integral, que son ricos en vitamina B6, que decíamos que también disminuyen la homocisteína, y dentro de los frutos secos nos quedamos con los pistachos, porque son fuente de omega 3 y también de vitamina B6. Por tanto, podemos tener una alimentación sana, equilibrada, variada, que protege nuestro cerebro. Y eso además se puede traducir luego en pastillitas, en capsulitas y, no sé, multiplicar, ¿no?, la ingesta, digo, la cantidad de nutrientes a través de pastillitas. Siempre como coadyuvante. O sea, si tú, por ejemplo, no te gusta el pescado porque no lo tomas con lo suficientemente, pues ¿por qué no tirar de DHA que tenemos en la farmacia? Entonces, como decía muy bien la doctora Bellón, el malo de la película es la homocisteína. La homocisteína es una sustancia que provoca demencia y que ayuda a que la gente se demencie, para que lo entendáis pronto y bien. Entonces, ¿cuáles son los productos que te pueden ayudar a que baje ese nivel de homocisteína? La vitamina B. Entonces, en la farmacia tenemos el complejo vitamínico B, que tienes B6, B12, tienes todo el complejo. Tenemos ácido fólico. Entonces, muchas veces muchísimas veces, el médico de familia manda a hacer una analítica y se da cuenta que el ácido fólico o que la vitamina B12, como la que tengo aquí, está baja. Entonces, lo primero que le manda es ácido fólico y vitamina B12. Esta es una vitamina que se toma bebida. ¿Para qué? Para que esa B12 se encuentre otra vez a niveles correctos, porque es la culpable muchas veces, el fallo de B12, de que aparezca la homocisteína en sangre. También están hablando cada vez más de la vitamina E. Es un buen antioxidante. Bueno, pues la vitamina E la tenemos también en comprimidos. Y el DHA, ¿qué es el DHA? El DHA es un ácido graso omega 3 que se encuentra en los pescados de agua fría y se encuentra en algunas algas, ¿vale? El DHA se ha demostrado que está en un 93% en la retina, fijaros, y en el cerebro, de los ácidos grasos que hay en el cerebro, el 97% es DHA. Luego vamos a tratar bien nuestro cerebro con un ácido graso que se llama DHA, en alimentación o en pastilla, da igual. Bueno, gracias, Pilar. Quería, doctor Blesa, que me hiciera algún comentario sobre esta noticia que veo aquí, porque hay un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, que ha revelado que la diabetes tipo 2 aumenta el riesgo de padecer demencia, que la depresión supone un riesgo del 83% también de padecer demencia. Y encima, si una persona tiene depresión y diabetes tipo 2, ya el riesgo de padecer demencia se aumenta a un 117%. Sí, este tipo de estudios epidemiológicos, es decir, en la población, te da pistas de qué cosas son las que están ocurriendo en las personas que de alguna forma el día de mañana pueden repercutir sobre entidades como el Alzheimer, que sabemos que aparecen sobre todo en etapas avanzadas. Evidentemente, cualquier factor de riesgo vascular, y la diabetes es uno de los importantes, como la hipertensión arterial o el colesterol o el fumar, estos son un tipo de patologías que van haciendo que en el cerebro la circulación cerebral vaya siendo más dificultosa, hay menos oxigenación de las células y hay encima pequeños infartos en el cerebro. Esto da lugar a que el cerebro, que funciona en forma de conexiones como de redes, aunque las neuronas permanezcan, si se van desconectando por las pequeñas lesiones vasculares, cada vez nuestro rendimiento es peor desde el punto de vista cognitivo. Es decir, nuestra reserva, la capacidad de utilizarla es menor. Por lo tanto, desde hace ya muchos años sabemos que a igualdad de lesión de Alzheimer en el cerebro, aquello que hemos visto antes del amiloide o la pérdida de neuronas, a igualdad en dos personas, si una ha tenido lesiones vasculares por culpa de hipertensión, diabetes, colesterol, etc., y la otra no, la que ha tenido lesión vascular, esa tendrá síntomas. Y la otra no, porque su cerebro todavía estará bien preservado, porque tiene la capacidad todavía de la reserva. Vamos a ver en farmacia qué medicaciones tenéis para el Alzheimer, Pilar. Pues mira, no hay muchas, no os creáis que hay muchas. Y quiero dejar muy claro, yo antes lo hablaba con el doctor, no curan, lo siento, pero no curan. Lo que hacen es quitar los síntomas, ¿vale? Entonces hay dos grupos, el grupo de las anticolinesterasas, que es decir, y evitan que se desaparezca muy rápido la acetilcolina, que es un neurotransmisor. Y luego hay otra, la última que ha salido, que es la memantina, que la memantina lo que hace es actuar a nivel de glutamato, que es como una sustancia que ayuda a que tengamos más memoria y perdamos menos los recuerdos, ¿no? Entonces, tanto la memantina la hay también a nivel de parche,
transdérmico, que ya sabéis que yo soy una enamorada de los parches transdérmicos, la hay también en jarabe para aquellas personas que ya están muy demenciadas y que no pueden tragar bien, pero lo que sí quiero decir que el médico es el que pone la cantidad. Me explico. Una persona demenciada, una persona con Alzheimer, no sabe tomar la medicación. Necesita que el cuidador se lo esté dando. Bueno, pues ese cuidador lo tiene que llevar a rajatabla, por favor, porque muchas veces los médicos os mezclan los anticolinesteronas con los del glutamato y os hacen mezclas de pastillas, además. ¿Qué pasa? Aparece mucho en las depresiones, es muy típico la depresión en las personas con Alzheimer. Pues también os mandan antidepresivos, también mandan para bajar la tensión, también, como comentaba antes el doctor, mandan para la diabetes, mandan ansiolíticos para dormir. Fijaros qué batería de pastillas, aunque para el Alzheimer no hay muchas, fijaros qué batería de pastillas hay al final para una persona enferma con Alzheimer. Fundamental, por favor, llevarlo bien. Tenéis que poderlo escribir, si no bajáis a la farmacia, que la farmacia os hace un esquema de cómo tomarlo, ¿vale? Pero fundamental que por favor lo llevéis bien la medicación. Vale, hay una alianza entre la Fundación Catalana de Síndrome de Down y el hospital donde trabaja el doctor Blesa, que es el Sant Pau, donde él hace las investigaciones. ¿Hay una relación directa entre personas que tienen síndrome de Down y también Alzheimer? Los nuevos criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer, que son del año pasado, han incluido el síndrome de Down dentro del capítulo de diagnóstico del Alzheimer. Por lo tanto, cuando una persona dices que tiene el síndrome de Down, esta persona es una persona a altísimo riesgo de padecer la enfermedad. De hecho, en la gráfica se puede ver cómo las personas que tienen 40 años, aproximadamente un 10%, entre 5 y 10% tienen el Alzheimer ya, con Down, Lo que ocurre es que cuando llegan a 60 años, el 80% de ellos tienen el Alzheimer. Por lo tanto, el síndrome de Down hoy en día es el, digamos, modelo humano del Alzheimer acelerado más importante que existe. Y esto es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque antes no vivían hasta los 60 años. ¿Cómo tiene que recibir esta información la persona que tiene síndrome de Down? La persona, igual que la familia, tiene que recibirla como algo que, como es nuevo, porque antes no lo sabíamos, ya que no sobrevivían a estas edades, pero desde hace aproximadamente unos 20 años hemos pasado de una sobrevivencia menor de 15 años a por encima de 65. Esto es nuevo, y tanto las familias ahora que saben que tienen personas con Down, que son personas normales con una discapacidad, saben que ahora van a tener que lidiar con la discapacidad y encima el problema de la demencia añadida. Este es el gran reto que hay. Y por eso, además tendrían Alzheimer, los síndrome de Down, mucho antes que una persona que no tiene síndrome de Down. Evidentemente. O sea, estamos viendo que padecerían síndrome de Down con 40 años y a los 60 lo tienen ya en el pico más elevado. Exactamente. En las imágenes que les he puesto en esta imagen se observa como una persona, una mujer de 42 años, podemos ver que en el cerebro, que es esta imagen, no hay nada de color amarillo, y este color amarillo nos está diciendo que hay amiloide. Cuando vemos esta de 47 años, que sí que tiene encima de, o además de su discapacidad, ha empezado un deterioro, podemos observar que tiene amiloide. Y uno que ya tiene 60 años, como hemos dicho, prácticamente el 80% lo van a tener. ¿Qué nos está diciendo estas imágenes? Que podemos hacer investigación para intentar ver, igual que en las personas no Down, en las personas Down vamos a poder utilizar estas técnicas para hacer el diagnóstico precoz, estas técnicas para hacer ensayos clínicos. Eso lo pueden visitar además con detalle en la página web del doctor, que es ceafa.es, y que estén alertados también del resultado de esta investigación. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes. Ha sido un placer. Doctor Abellón, que son las